97.7 y lo comentaba hoy en el editorial. A ver, otra vez el tema de Ayotzinapa deja de qué hablar. Yo a veces tengo la impresión de que este caso de Ayotzinapa es como la piedra Rosetta. ¿Usted sabe qué es la piedra Rosetta? Es una piedra que está ahí en el Museo Británico, que es el que permitió, a partir de otras lenguas, descifrar el egipcio antiguo. Ayotzinapa es la piedra Rosetta que nos está permitiendo descifrar todos los problemas que tiene nuestro sistema de justicia. Y en ese sentido, de pronto, Ayotzinapa ya no es Ayotzinapa, sino es, en efecto, la llave para hablar de cuáles son esos aspectos del sistema judicial que nos tienen tan complicados. El día de hoy, otra vez, una reacción aireada, fuerte de parte del gobierno de la República por la liberación de otras 24 personas relacionadas con este caso. Escuchamos el audio y de vuelta estará Hugo Concha con nosotros justamente para hablar de este tema y también hablaremos con él de la ley de amnistía. Se hizo un pronunciamiento expresando nuestra queja tanto al Poder Judicial como pidiendo la intervención de la Fiscalía. Se va a revisar el caso. Ya la Fiscalía ha presentado denuncias, es decir, abrió investigación, para ser más precisos, sobre estos asuntos y están dispuestos a revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades y su autonomía. Hugo Concha, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo Rafael? Van a decir la audiencia que le dedicamos mucho a Ayotzinapa, pero es que lo merece, ¿verdad? Lo merece. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que es un poco como la piedra Rosetta de la justicia. Pues es un paradigma, un antes y un después del México contemporáneo, ¿no crees? Porque además señaló con toda claridad que el discurso oficial de que tenemos un sistema de justicia que funciona es una falacia. El sistema, particularmente el de procuración de justicia, es decir, el de la investigación de los delitos, pues hace agua por todos lados. Esos son los temas que Ayotzinapa o al ratito la ley de amnistía que vamos a comentar también están señalando. No tenemos capacidades de investigación de delitos, por eso las tasas tan altas de inocentes en las cárceles, por eso las tasas tan altas de impunidad. Y un caso que fue tan emblemático, que cobró tanta notoriedad, pues representa al fin y al cabo la miseria del sistema de justicia. En eso creo que tiene toda la razón lo que dice el subsecretario Encinas, ¿no? A ver, sí. Hay una justicia que opera bajo el lema de Felipe Calderón. Haiga sido como haiga sido. Así Los es. agarramos. Haiga sido como haiga sido. El tema electoral, tenemos que aprender que no puede funcionar las cosas con ese lema, porque se genera una falta de legitimidad y la advertencia a gobiernos espurios, en fin. No, esa frase... Hoy en el sistema electoral ya nadie... Esa es una frase autoritaria, a final del día, ¿no? Hoy nadie se puede permitir que... Bueno, son las cosas como son, no haya sido como haya sido. Te voy a contar una anécdota. Sí. Cuando el caso Ayotzinapa, yo recibí una llamada de la gente entonces cercana al procurador. Yo estaba muy combativo justamente cuando salió el tema de las torturas. Me decía, a ver, Ricardo, ¿de qué te quejas? ¿Cómo se agarró en Estados Unidos Al Capone? Se agarró por la vía de la defraudación fiscal. Prácticamente, haya sido como haya sido, Al Capone entró a la cárcel. Así es que no te andes quejando. Tengo la impresión de que esa frase es hoy principal en este asunto. No, el Poder Judicial está diciendo que no cabe que las cosas sucedan, pues sí, así al aventón. Así es. Te ruego... Porque tenemos un sistema que tiene atascadas nuestros centros de nuestras prisiones, nuestros centros de rehabilitación, en fin, pues realmente de inocentes. Es un sistema que castiga a los inocentes, porque ya también sabemos que los que son responsables de delitos cuando tienen capacidad y recursos, logran perfectamente evadirse de la mano de la justicia, ¿no? Dice, y lo citaba yo hoy en la mañana, hace un momento, perdón, y lo escribió esta mañana Alejandro Encinas, que la sentencia de Ventura representa una infamia, una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Y yo te tengo que decir que soy admirador de Alejandro Encinas. Respeto su trabajo enormemente. Yo también, ¿eh? Yo no conozco a Samuel Ventura Ramos, nunca he tenido el gusto de tratarlo. De hecho, antes de este caso no sabía ni siquiera que era juez, tampoco estaba en Tamaulipas, pero tuve una posibilidad de leer la semana pasada las 204 páginas de la sentencia, y el juez Ventura me generó mucho respeto.
No me parece que sea infamante su sentencia. Me parece que... Pero tiene dos lecturas lo que está diciendo Alejandro. A ver, ayúdame. Yo creo que sí hay una directa, está muy enojado con todo el sistema y está muy enojado con una forma muy particular de interpretar la tortura, a final del día, del juez. Pero tiene otra lectura, lo que me acabas de leer, que dice, representa una infamia, es una infamia, no en sí por el acto mismo que está haciendo el juez, sino por todo lo que hay detrás. Porque todo lo que estuvimos haciendo por años, lo que nos estuvieron vendiendo, y aquí debo decir algo, una enorme cadena de periodistas y de medios que estuvieron repitiendo, y algunos todavía osan en programas televisivos estar diciendo todo el día que la verdad histórica existe y que los criminales casi son los padres de los pobres desaparecidos. Es increíble la fuerza del Estado, cómo conspiró para crear, una vez más, Ricardo, y tú eres experto en esto, una verdad inventada, una simulación. A ver, déjame recorrer esa sentencia. Lo primero que dice el juez Ventura es que una serie de testigos que señalan a Gildardo López Astudillo como líder de plaza, esos testigos fueron torturados y por lo tanto lo que dijeron se desvirtuó. Entonces de golpe tira como 47 testimonios a la basura. Así es. A ver, ayúdame a entender qué está diciendo Alejandro Encinas. Pues si se cae el testimonio, y el testimonio es lo que fundamentalmente se tiene para acusar a alguien de haber cometido un delito, ¿con qué lo acusas, digamos? Encinas lo que dice, y lo dice brevemente, es que aun cuando hay tortura, la tortura no puede invalidar todo el procedimiento. ¿No? Porque quiere decir que habría otros elementos. Exacto, tienen que subsistir o se tienen que dejar, digamos, el resto de las pruebas. Y hay una lectura muy fuerte, mucho más tajante, que dice, no, que es un poco la de Cassés. Cuando hay tortura, ¿no? Cuando se pone esto, todo se invalida. No solo repones un procedimiento. Nada puede ser válido cuando hubo tortura de por medio. Porque todo está agarrado o construido arriba de mentiras. A ver, vamos a seguir la pista más laxa que sugiere Encinas. Es decir, si hay tortura, se cae ese testimonio, pero no se caen el resto de las pruebas. Samuel Ventura no dice que el caso se cae porque hubo tortura, sino porque no hay otras pruebas. Porque él invalida todo el resto de las pruebas. No, es que no hay. Exacto. O sea, a ver, ¿cuáles son las otras pruebas? ¿No? O sea, si tú tiras todos los testimonios, se caen. Entonces, solamente te quedarían las pruebas, la evidencia científica. y entonces, la hipótesis del caso forzaba evidencia científica para probar lo de Cocula. Y forzaba evidencia científica para probar lo del desechamiento de las cenizas en el río San Juan. Son unas cenizas, muy poquitas pruebas que se pudieron tomar en cuenta que estaban en el basurero, después en el río. O sea, que además hay testimonios importantes, o no testimonios, declaraciones del GIEI, que otra cosa que descalificamos como si fuera descalificar a lo que dijo el vecino. Expertos forenses y periciales que vinieron a hacer un trabajo súper profesional a México y que por instrucciones presidenciales llegó un momento en que fueron incómodos y mejor se decidió cuestionar el trabajo que hicieron. Pero en los trabajos del GIEI fue muy claro decir, hubo tortura, se invalida prácticamente casi todas las pruebas y además hubo sembrado de pruebas. Entonces, no hay evidencia científica que acompañe. No hay o sea, más. no traes, o sea, se te caen los testimonios, se te cae la evidencia científica, porque la forzaste para acompañar una teoría criminal que no está probada, ni Cocula ni el desechamiento de los... Para incriminar a estos señores de que pertenecen a un grupo criminal, pero lo estás haciendo por la puerta equivocada entonces. Según yo, te queda una prueba. ¿Qué? Que son las escuchas telefónicas en Chicago. Y ahí están, la DEA se las entregó a la Procuraduría, no las usó la Procuraduría para los procesos que vincularon a estos personajes en crimen organizado, por eso le cayeron, y quisieron utilizar esas escuchas para probar el tema de secuestro. Hugo, y desacreditar el delito más importante que está en juego en todo esto, que es desaparición forzada. ¿Por qué Murillo en ese entonces decidió no acusarlos por desaparición forzada? Porque en ese entonces no alcanzaba pena privativa de la libertad. Es una barbaridad. Pero déjame regreso. Tu principal prueba es que si hay escuchas
donde esas personas podrían estar incriminadas. Y entonces te convoco a leer las conclusiones del Ministerio Público. No relaciona esas escuchas con ninguno de los imputados. Se las avienta al juez como si yo te entregara una lista de supermercado. Así es. ¿Cómo podía Samuel Ventura mantener a esa gente en la cárcel? Pues con ese trabajo conforme a las tradiciones de este país, pero pues parece que sí hay un impulso judicial nuevo de hacer las cosas de mucha mejor manera, ¿no? En este y en muchos otros casos que hemos estado platicando aquí en esta mesa, querido Ricardo. Pues esto puede llevar a que el juez Ventura sea perseguido por el Consejo de la Pues Judicatura, mira, lo van a que investigar, lo están linchando, se le están yendo encima. Seguramente va a seguir el linchamiento mediático porque tenemos de todo en este mundo, pero yo creo que el Consejo de la Judicatura pues va a hacer un trabajo otra vez muy profesional, al igual que está investigando al juez Delgadillo por otro caso que mediáticamente se condenó, pero que yo creo que el juez actuó bien. De acuerdo con la sentencia, da la impresión que el juez Ventura también, como bien lo dices tú, actuó conforme a lo que tenía que hacer. Entonces, pues lo investigarán, pero vamos a ver si llegan a algún resultado distinto. Yo creo que ninguno. ¿Tú crees que se va a mantener? Yo creo que se va a mantener. Yo creo que se va a mantener y además esto tiene que obligar, ya también lo está anunciando Encinas, ¿no?, a volver a hacer toda una investigación. A ver, ¿tú convocarías a que en efecto se hiciera una investigación sobre Cerón y sobre Murillo? Sí. Y sobre todo los que estuvieron involucrados en dar a conocer una historia que nos la quisieron pasar como la verdad, ¿no?, con la verdad legal, porque obviamente ya hay responsabilidades. ¿Ves la posibilidad de que acaben ellos acusados de obstrucción de justicia y por lo tanto tras las rejas? Pues digamos, ya veremos cómo se da, pero sí que sean investigados y en su caso sancionados, así lo diría yo, genérico. Ahora, el problema es que es un boomerang, porque el fiscal Alejandro Gertz entró en funciones el 1 de diciembre y del 1 de diciembre al 28 de febrero pudo haberse corregido esta evidencia. Pues sí. Pudo haberse presentado mejor las conclusiones, argumentar lógicamente, incluso me atrevo a decir más, pudo haberse abierto una nueva carpeta de investigación. Entonces, si llevas a Cerón y llevas a Murillo a una investigación, me atrevo a preguntarte, ¿y con qué cara no llevas al Ministerio Público de esta administración que no hizo lo que tenía que hacer? Porque estoy seguro que van a encontrar más de un argumento, son ellos los que están ahorita en la oficina, y van a tener más de un argumento para decir el por qué no hicieron lo que a nuestros ojos debieron de haber hecho. Tener poder te permite cierto nivel de impunidad. O sea, decir otra cosa, querido Ricardo, Sigo con una pregunta que me lleva a otro texto y a otro periódico. Estábamos en el Universal, texto Infamia de Alejandro Encinas. Y digamos algo, en la investigación yo sí creo que se tienen que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. No solo las conclusiones del GIEI y todo lo que también el GIEI indicó respecto a la posible obstrucción de justicia de los militares. Eso es importantísimo, cómo se negó sistemáticamente el acceso al cuartel de probablemente el actor más influyente, más poderoso que hay en la zona, en donde se sabe que no pasan ese tipo de cosas sin que ellos lo sepan y muchas veces sin que ellos lo autoricen. ¿Qué tipo de cosas? ¿Una detención de ese tipo o la macrocriminalidad? Pues una balacera en la ciudad de Iguala, ¿no?, donde está justamente el cuartel militar, o sea, así de fácil. O sea, no, el ejército en Guerrero sí tiene un papel muy importante históricamente. Esa es una. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, porque ha estado muy calladito ese tema, no se ha dicho nada, fue la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas respecto a Ayotzinapa y cómo tenía que reconstruirse toda la materia de investigación a partir de presupuestos que no son parte de nuestras costumbres, en donde se tiene que tomar en cuenta a víctimas. La Fiscalía solo va a ser una parte, puesto que demostró que no tenía la capacidad para llevar a cabo dicha investigación, así como actores internacionales. Sí, de hecho, a ver, ¿no? Si un general ordena a un sargento hacer algo y el sargento no lo hace, pues será arrestado. Totalmente. Si un tribunal ordena a un juez seguir una ruta y el juez no la respalda, igualmente, el juez merece entonces sí todo el peso de la ley y del Consejo de la Judicatura. Samuel Ventura actuó a partir de los criterios de ese tribunal de Tamaulipas. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí es donde está la coherencia. Pero sigue la sentencia que ordenó varias cosas a varias instancias del Estado mexicano, a varias oficinas del Poder Ejecutivo. Y todo el mundo sigue sin decir nada al respecto.
es una sentencia firme. No es una sentencia que no se puede impugnar, es final, es definitiva. Ahora, te voy a llevar a otro terreno. Muy bien. ¿No? Hay un tono bastante agresivo contra el Poder Judicial, diciendo, cobran mucho, son muy ricos y liberan culpables. Pues eso es lo que estamos oyendo desde hace tiempo. El presidente hoy en la mañana decía que se autorreformen. Yo no voy a meterme en la autorreforma. Pero justamente mientras está diciendo esto el presidente, yo estaba leyendo el artículo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, y Arturo Saldívar lo que dice es, vamos a una reforma de la Corte, de su composición. Y entonces sí, francamente me caí un poco del lugar donde estaba sentado. Es decir, no estaba yo claro que pudiera haber un cambio en la composición de la Corte. No alcanzo a entender por qué el ministro Saldívar sale con esta propuesta hoy. Y por el otro lado, lo ligo con la idea del presidente del observador de que se reformen y luego este embate. A ver, ¿qué nos vamos? ¿Un tipo de reforma de qué orden? No lo sé, es confuso porque van cerca de 39 iniciativas de reforma a los poderes judiciales, tanto el federal como los locales. Si me empujas un poquito, yo te diría que de ninguna es una completa. A lo mejor hay algunas en tema presupuestal que pueden ser valiosas, pero todas son como visiones fragmentadas y no una visión integral de lo que ocurre con los poderes judiciales en México. Qué bueno que lo aclares, no nada más del federal, ¿verdad? Nada más del federal. El problema principal son los locales. Hay que entrarle con una visión completa de la justicia y de los poderes judiciales y del papel y el diseño que tienen. La verdad de las cosas es que no se ha presentado una iniciativa de este tipo y se han presentado incluso algunas muy descabelladas, como aquella de una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia, como si fuera un tribunal de legalidad ordinario, cuando en realidad lo que llega a la Corte son cuestiones de constitucionalidad. En fin, había la idea de crear un tribunal constitucional distinto de la Corte. ¿Qué nos dice lo que está diciendo Saldívar? Saldívar se ha encontrado en un mundo muy complicado. Entró con poca fuerza interna, puesto que, como tú sabes, adentro del Poder Judicial Federal, los jueces, magistrados y ministros de carrera, los que han crecido y desarrollado su actividad profesional al interior del Poder Judicial Federal, tienen mucha ascendencia, forman parte del cuerpo del Poder Judicial. Saldívar es un externo, y el llegar a la presidencia y el llegar quizá con un empujoncito del nuevo gobierno, no necesariamente le trajo el mejor de los mundos al interior. Más si tomamos en cuenta que hay varios ministros, el que salió de presidente anteriormente, así como otros de carrera, que no son precisamente los que apoyan muchas de sus iniciativas. Entonces, el mundo en el que está Saldívar sí es auténticamente el mundo entre la espada y la pared. Y dura 4 años el mandato, un gobierno que le está exigiendo cambios, que le está exigiendo muchas cosas, y adentro una falta quizá de legitimidad y fuerza muy importante. Entonces, ¿hasta dónde tiene margen de maniobra Saldívar? Es difícil. Yo ahí entendería el mensaje que está mandando hoy. Le está mandando un guiño importante al Ejecutivo, diciéndole, y de esa manera también está pues mandando un mensaje al interior, decir, todo lo que he estado en contra mía y de poder hacer yo cambios, lo podemos proponer como una reforma. Duro, porque va a haber un movimiento interno mucho más fuerte del que ha habido. Ahora, falta ponerle pelos y señales a la reforma, qué cosas se quieren cambiar, qué cosas no. ¿Pero qué yo te platico a ti con la composición de la Suprema Corte? Es que ahí sí me preocupa. Más, menos ministros, pues no más salas, bien, menos salas. No lo sabemos bien, ¿no? Eso lo tendría que definir en los próximos días. Al mismo tiempo, sabemos que hoy hubo una reunión del consejero jurídico de la presidencia, del Senado de la República, del propio Saldívar, para empezar a hablar de los temas de reforma. Entonces, ¿para dónde se va a mover esto? ¿Cuáles van a ser los detalles? Hay reformas muy claras que hay que hacer ya. El Consejo de la Judicatura, como se pensó y se diseñó, era una buena idea. Y hubo todo, digamos, un movimiento que fue casi una contrarreforma en el 97 para quitarle fuerza. No puede ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, ese es un órgano de control. De esa manera impediste que sea la función, ¿no? En casa del herrero, ¿hasta dónde palo? Y esa está muy anunciada y muy solicitada. Yo creo que esa se tiene que presentar. Tenemos también quizá que reflexionar en la forma en que se eligen a los ministros. Estas isqueternas que al final del día pues es acompañamiento de los candidatos que quiere el presidente de la República. Si esto ya sucedía con Peña, que tenía supuestamente un gobierno dividido, imagínate lo que está pasando con un presidente que tiene además la mayoría en el Senado de la República, pues pone a quien él quiere.
Tenemos que pensar estas cosas para justamente darle las características que requiere el Poder Judicial, que son sobre todo su independencia, y volverlo también un Poder Judicial mucho más cercano a la población, a los problemas que vivimos todos los días, y que sea una institución confiable. Hay dos grandes reformas que llegaron el viernes al Congreso. Proyectos, exacto. Dos grandes proyectos. El de la ley de amnistía y el que me parece más importante de todos, el Código Penal Único. Se nos fue el tiempo. Sí. Podemos dejarnos esa tarea para la semana que viene. Por supuesto, claro. Sí, sí, Ley claro. de amnistía Ya estaba yo aquí y Código por Penal Único, Sí, sí. pase lo que pase. Pase lo Aún que si el pase. país vuelve a tener un asunto judicial de enorme envergadura como nos pasó el día de hoy. Por supuesto, querido.